Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas aquí. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial. O al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Und um auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte... Esta voz es la voz de la canciller Angela Merkel. Y lo que está diciendo en alemán es: este error es mi error personal, haciéndose cargo de, o mejor dicho, pidiendo perdón a todos los ciudadanos, a las ciudadanas y a los ciudadanos alemanes por su propuesta de cierre en Pascuas, en Ostern, como se dice en alemán, para combatir el crecimiento de los contagios a partir de la mutación del coronavirus, que para muchos significa una nueva pandemia prácticamente y no la tercera ola como se puede ver en las gráficas. Tal vez es lo más importante que pasó en esta semana y los alemanes dieron su opinión sobre esto, porque ya hay encuestas hablando de este tema y la verdad es que me llaman mucho la atención. Les voy a decir 3 números. Se preguntaba a la gente qué le parece estas disculpas de Angela Merkel, si de alguna manera la refuerzan en su posición o la debilitan. El 28% dijo que la refuerza. El 27% dijo que la debilita. El 41% dijo que le da igual. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Franco, heavy, lo de me da igual, ¿no? Es como es también una respuesta del cansancio, ¿no? Del hastío ya con lo que está ocurriendo, ¿no? Es cierto que esa declaración de Merkel, que como muchas otras declaraciones de Merkel se ha escuchado y visto en muchos lugares del mundo, ha sido lo más relevante de esta semana, y eso que han pasado cosas en esta semana, ¿no? Demasiadas para un país donde la política, Franco, solía ser aburrida, ¿no? Ahora todo cambió, bueno, está la política muy entretenida y bueno, nos alegramos mucho porque nos ayuda mucho a hacer este podcast. Y bueno, yo creo que como están cerrados los bares hace 5 meses y los clubs de electrónica hace como un año, los políticos alemanes se están esforzando por ofrecernos entretenimiento, ¿no? Y bueno, hablando de entretener, este es el episodio número 30 ya, Franco. ¿Conoces algún podcast sobre política con tantos episodios? A ver, salvo lo de los medios de comunicación potentes como Die Zeit, que por cierto después te quiero preguntar algo sobre eso que vi sospechoso en las redes, pero bueno. Salvo los medios grandes, no creo que no existe. Y en español, menos. En español no debe haber ninguno. Pero bueno, hablemos, avancemos un poco, ¿no? Avancemos un poco, miremos un poco más de esta data, hablemos de cosas que no sean, por ejemplo, el terrible y odioso homeschooling. Ayúdame a salir de esa situación y contame, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo en la opinión pública de Alemania? Bueno, pues salgamos del homeschooling. Ahí han pasado muchas cosas, ¿no? Entre otras que ya son 5 encuestadoras, 5 institutos de opinión que sitúan a la Unión, a la CDU-CSU, por debajo del 30%, ¿no? Y en algunas de esas encuestadoras ya lo han hecho en un par de ocasiones, en el caso de INSA y Forsa, ¿no? Primero fue INSA el 15 de marzo, es decir, 2 días después solo de las elecciones en Baden-Württemberg y Rheinland-Pfalz. INSA le daba entonces 29,5. Después vino Infratest DIMAP con 29 puntos. Luego el Instituto Allensbach, 28,5. Y finalmente Forsa, el miércoles, le daba a los conservadores solo un 26%, Franco, con los verdes en 22%. Wow. Es decir, menos de 5 puntos entre ambos, ¿no? Que es un poco la frontera de la que habíamos hablado para meter mucha presión al Laschet, ¿no? Recordemos que en mayo del año pasado la CDU estaba en 40 y los verdes en 15, ¿no? De 40 y 15 a 26 y 22. O sea, justo acaba además de publicarse la quinta encuesta esta mañana, que sitúa a la CDU por debajo del 30, otra vez. Es de Forschungsgruppe Wahlen y le da 28 a los conservadores y 23 a los verdes. Esta
encuestadora había preguntado justo hace un mes, y justo hace un mes estaba 35 la CDU y 19 los verdes. O sea, 7 puntos menos la CDU, 4 puntos más los verdes. ¿Hace falta algo más, Franco, para decir que la tendencia es clarísima? No, está claro. La tendencia es, la CDU está por debajo de 30. Obviamente que este es un número que nosotros decimos que 30 como una especie de barrera psicológica, ¿no? De tener el 20 y algo para un partido que es un partido mayoritario. Es el partido, si querés, el más importante de Alemania. Ha gobernado o ha liderado la mayor cantidad de los gobiernos de la posguerra hasta acá. Y la verdad es que nada indica que esto se vaya a detener. De hecho, estaba mirando en una web que ya la hemos mencionado y se la recomiendo, que se llama davum.de, después la ponemos en la descripción del episodio, donde te hace digamos, te muestra todas las encuestas juntas que vos estabas mencionando antes. Son 7 las últimas encuestas, antes de que se vuelva a repetir el instituto, y en las 7 la CDU está por debajo del 30%, y también me llama la atención que en el caso del resto de los partidos, los verdes están siempre por arriba de 20, cosa que, como acabas de indicar, era algo diferente hace un tiempo, y el Partido Socialdemócrata también empieza a mostrarse más débil, ¿no? Supongo que después vamos a profundizar sobre eso. Lo importante es que veamos un poco el análisis del Instituto Allensbach, ¿no? Que es una de estas encuestadoras que nos daba un poco los datos de la satisfacción de los alemanes con la gestión del gobierno para intentar entender si esta intención de voto tiene que ver con justamente la percepción sobre la gestión, ¿no? Y en ese sentido se hablaba sobre la idea de la CDU, si la CDU, digamos, debe hacerse cargo de esta crisis que se está viniendo abajo, etc. Y la valoración positiva de la gestión de la pandemia bajó, escucha esto, del 78% que pensaba que era positiva al 30% que ahora piensa que es positiva. Es un cambio que en el periodo entre agosto del 2020 y hoy, y ahora, marzo de 2021, que nos marca de alguna manera una lógica, una correlación, si querés, o al menos una relación entre esta caída del partido de gobierno, la CDU, y en relación a la satisfacción respecto del trabajo de gobierno, y como te decía antes, también un poco conectado con lo que pasa con el Partido Socialdemócrata, que tuvo una especie de veranito de 2 días después de la victoria en Rheinland-Pfalz hace un par de domingos, y que ahora de vuelta vuelve a estar en el 15%, que es un número, digamos, no es de los peores que tuvo, llegó a estar en 11 en algún momento antes de la pandemia, pero que está claro que no es un número para aspirar a nada importante. Claro. No, esto del 78 al 30 es tremendo, de agosto de 2020 a marzo de 2021, ¿no? Decía el Instituto Allensbach que esto es lo que explicaría, y no tanto los casos de corrupción, que bueno, se añaden el descenso de intención de voto. Claro. ¿No? Y hacían una reflexión que a mí me interesa mucho más que los datos fríos, ¿no? La idea esa de die CDU kann Krise, ¿no? Que la CDU puede crisis, ¿no? Puede hacerse cargo de las crisis. Esa es la idea que se está desmoronando, ¿no? Y es la idea que permitió al partido de Merkel el subidón de las encuestas en la primera fase de la pandemia. Esto que hablamos del efecto pandemia, del rally round the flag, todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Pero ahora algo se ha roto entre los alemanes y el Partido Conservador, ¿no? Había en agosto o antes de agosto tranquilidad y expectativas altas. En plan, ya salimos de otras parecidas, ¿no? Antes. Ya estos nos sacaron de alguna crisis antes, ¿no? Pero esta vez no estamos saliendo. Y yo creo que los alemanes, los que vivimos aquí, estamos doblemente frustrados por la situación y también por la pérdida de confianza, ¿no? Sí. Y también porque creo que empezamos a estar hasta el gorro, ¿no, Franco? O sea, y sí, pensá que este lockdown, el actual, lo tenemos de mediados de diciembre, ¿no? Pero el Instituto Allensbach, que es este estudio que estamos mencionando digamos, con el dato anterior, también da otro dato que tiene que ver con esto que marcabas vos, Raúl, y es que un 57% de los alemanes ya está absolutamente cansado, digamos, traducido un poco del alemán, un poco literalmente sería como que está de los nervios, ¿no? Por las restricciones relacionadas a estas medidas de gobierno de combatir al coronavirus, ¿no? De combatir la expansión de la pandemia. En mayo de 2020, ese número, que ahora es del 57%, era solo del 41%. Y la mayoría mantenía, digamos, un poco la tranquilidad. Entonces,
la CDU necesita ahora de dar alguna buena noticia, ¿no? Pensá que venimos de 2 derrotas electorales, venimos de esta marcha atrás ahora de las Pascuas, y lo que acabas de mencionar, esto de los casos de corrupción, que no sé, lo mencionamos un poco de manera tal vez superficial en los últimos episodios, pero creo que lo hicimos, que tiene que ver con diferentes diputados ganando dinero a través de comisiones por lograr conectar una empresa con el Estado y que el Estado pueda comprar mascarillas, etc. Bueno, una situación bastante poco ética que significó la renuncia de varios. Y a eso se le suman otros casos de corrupción relativos a lobby en relación a otros países. Bueno, una situación bastante complicada, ¿no? Sí. Así que bueno, en resumen, la encuesta de Allensbach, esta pregunta de ¿está cansado ya usted de que le limiten la vida, de la cuarentena, etcétera? Bueno, si en mayo de 2020 las personas que respondían que no eran el 49%, ahora esas personas son solo el 32%. Y las que responden que sí, hoy en día, son el 57%. ¿Tú estás entre los de ya o los de Nine, Franco? Yo estoy entre, te diría más cerca de los de ya, pero no porque, y creo que la mayoría de los, me siento que represento a una mayoría. Mira, me voy a adjudicar el derecho de decirlo, pero esto no, que yo esté del lado de que estoy cansado, de que no puedo más, de mi familia también está cansada, mis hijas, etcétera. No quiere decir que esté en contra de las medidas. Es decir, no me convierto en una anticuarentena militante, que los hay. Obvio. Y eso es importante diferenciarlo. Y por eso a veces la decepción y el cansancio tiene que ver con tal vez una falta de comunicación, que es algo de lo que vos sabés bastante y que me parece que nos puede llevar justamente a volver al inicio de este episodio y a hablar un poco del discurso de Merkel, ¿no? Sí. No, de hecho, hoy salía también otra encuesta que hablaba de que la mayoría de las personas pensaban que había que ser más restrictivos. No quiere decir que, o sea, estar cansado no quiere decir que te parezca que haya que eliminar las medidas de restricción. Por eso hay esa explicación, esa aclaración que has hecho, ¿no? Pero bueno, aquí llegamos al comienzo, porque este es el tema de la comunicación, ¿no? El discurso de Merkel pidiendo perdón tras un nuevo cambio de opinión del gobierno federal y los Länder. Y yo decía el otro día en Twitter que lo que les molesta a los electores de la CDU y CSU no son tanto las decisiones concretas que toma el gobierno federal con el concurso de los Länder. Lo que penaliza al partido de Merkel es este insoportable vaivén, ¿no? Y la ausencia de una dirección clara, ¿no? Por eso hoy creo que volvían a equivocarse al volver a cambiar otra vez, ¿no? Al no mantener sus decisiones, porque, o sea, no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que eso también influye, ¿no? El decir una cosa un día, al día siguiente cambiar, rectificar, no hay una dirección clara, ¿no? Un rumbo claro, ¿no? En el gobierno. Sí, bueno, está claro que eso, digamos, esa sensación de diferentes soluciones, entre comillas, o diferentes propuestas de medidas, tienen que ver con algo que también transmitieron ciertos líderes, ¿no? Hace un par de episodios hablamos de Markus Söder, el jefe digamos, el ministro presidente de Baviera, este land donde vivo yo, el jefe del partido CSU, que él intentaba poner el énfasis en que nosotros somos el equipo cuidadoso, ¿no? El equipo prudente, somos los que queremos las restricciones, y etcétera, y está el otro equipo que es el que quiere aperturas, etcétera, que es irresponsable, ¿no? Intentaba meter ahí un clivaje, digamos, una discusión, y me parece que eso termina generando la sensación en la población de que hay como una especie de competencia, ¿no? Entre los diferentes ejecutivos a nivel regional, con aspiraciones a llegar al ejecutivo a nivel federal. En el caso de Markus Söder es claro, compitiendo con Armin Laschet, que es el gobernador o el ministro presidente de Nordrhein-Westfalen, que de alguna manera tiene una postura un poco menos accionista, ¿no? Un poco más de consensuar y tratar de buscar puntos intermedios. Y a partir de ahí, en esa competencia, estamos los ciudadanos en el medio que decimos, pueden dejar de hacer estas cosas, digamos, de competir, de dar mensajes, de tirarse dardos y trabajar o dar la sensación, digamos, de que están trabajando para un bien común, ¿no? Entonces eso creo que también influye bastante en este cansancio. El otro día, pasaba algo también muy relevante, que era Armin Laschet, como presidente de Nordrhein-Westfalen, criticando al gobierno federal, liderado por su partido, del que es el líder él, ¿no? Es que es como muy loco, ¿no? Sí, es como... Sí.
Es como No, muy y loco, también ¿no? le pasa lo mismo con la socialdemocracia, donde tenés a la líder del partido diciendo que el gobierno hace mal, y el gobierno está conformado por la CDU y el SPD, o sea, la socialdemocracia, desde el año 2013, ¿no? O sea, hay que tratar de entender eso, y de hecho, esta líder, Saskia Esken, de la socialdemocracia, fue una de las que prometió que había que rever la gran coalición, que tal vez no era la solución correcta, ¿no? Y eso pasó hace 2 años o 1 año y pico, cuando ganó esta interna, y estamos igual. No cambió, no cambió yo nada. creo que ese tipo de declaraciones son un poco insulto a la inteligencia de los electores, que yo creo que saben perfectamente, ¿no? Que ellos están en el gobierno y en fin, son responsables también. Pero bueno, estamos, Franco, a exactamente medio año de las elecciones federales. O sea, quedan 6 meses. Hoy es 26 de marzo y serán el 26 de septiembre. Entonces, ¿te parece que hoy, después de esta introducción sobre la situación, cómo están las cosas, hagamos un repaso rápido de cómo están los diferentes partidos a medio año de que se pongan las urnas, de que se abran las urnas? Dale, me parece genial, y vamos a empezar por la CDU, que es el partido de gobierno, el partido de Merkel, el partido, digamos, que tal vez tiene los mayores problemas, o al menos parece a partir de lo que vinimos de lo de las encuestas, etc. Así que empecemos con la CDU. Mirá, a ver, una especie de recuento rápido, Hay un problema de gestión grave. Algunos lo consideran incluso un desastre, ¿no? Algunos hablan de caos, bueno, etc. La situación en términos de gobierno es muy complicada. Incluso, aunque también, como decíamos antes, gobierna el Partido Socialdemócrata. Está claro que la atribución de responsabilidad recae con mayor fuerza en el partido de la CDU. Claro. Y también tenemos otra cuestión, que es que todavía no se resolvió quién va a ser el candidato a canciller, la famosa pregunta K, ¿no? Porque Kanzler en alemán se escribe con K. Y eso sigue sin resolverse, y la verdad es que ya genera una sensación de especulación, ¿no? De especulación por parte de la política, de estos juegos, que no es el momento ahora para transmitir esos mensajes, ¿no? Y por último, ya lo mencionamos, todos los casos de corrupción, etc. Entonces... y sospechas también sobre el ministro de Sanidad, ¿no? Sonó fuerte, perdón. Hay sospechas sobre el ministro de Sanidad, que acabas de decir mientras que llegaba el ADA y me rompía todo. Entonces, ¿vos qué le dirías? Si fueras el asesor número 1 de la CDU, te dicen, Raúl, vení, gabinete de emergencia, decime, ¿qué hacemos? Bueno, yo les diría 3 cosas, ¿no? Concretas. Una, que cesen al ministro de Sanidad, Jens Spahn, que el gabinete necesita un revulsivo. Empezás tranqui. O sea. Sí, y creo que tiene que pasar por él, porque evidentemente no está cumpliendo su cometido y está siendo un desastre de gestión. Y no pasa nada, yo creo que lo van a entender los alemanes, y que nombren a alguien que se pueda hacer cargo, ¿no?, de esa responsabilidad, y que por lo menos tenga unos días de gracia, ¿no? Esos 100 días de gracia que se dicen, que ya no existen nunca más, eso era antes de la nueva política, ahora ya son 2 días de gracia, pero por lo menos 2 días de gracia para ver cómo responde, ¿no? Luego, ¿sabes qué me llamó la atención antes de que sigas? Estaba viendo Maybrit Illner, que es un talk show de estos que se hablan de política de Alemania, de ZDF, de una de las cadenas públicas, y estaba Lauterbach, que es el jefe de, digamos, no el jefe, el vocero en temas de salud del Partido Socialdemócrata, es diputado, y trabaja en conjunto con Spahn, ¿no? digamos, en la comunicación de las medidas, etcétera, pese a que él no es parte del gobierno, sino que es diputado. Y me llamó la atención porque la conductora, la moderadora del programa, le dijo, ¿es usted el ministro en las sombras? ¿No? Como que le adjudica a él este rol de tomar las decisiones importantes, y Spahn ahí está medio como de adorno. Me llamó creo que es la primera vez que escucho algo así sobre Spahn, que era alguien que incluso algunos decían, bueno, puede llegar muy lejos en la política a partir de esta plataforma de ser el ministro que solucionó la pandemia, ¿no? Sí, pero eso lo habíamos dicho nosotros también. Pero claro, ahora está en una situación muy, muy preocupante. Encima han salido sospechas sobre temas de donaciones, el tema del precio de la mansión que ha comprado aquí en el barrio este exclusivo de Dahlem, en Berlín. Bueno, un montón de cosas que no ayudan, ¿no? Entonces, bueno, yo les diría que hagan un cambio. En España ya no está el ministro de Sanidad que empezó gestionando la pandemia, se fue de candidato a Cataluña y no ha pasado nada. Está una señora que se llama Carolina Darias, que lo está haciendo bien y que está cumpliendo con su responsabilidad. Creo que hay pocos países que mantienen el ministro de salud. Sí, por eso no pasaría nada, ¿no? Y luego, segundo consejo, que Merkel ocupe todo el espacio que el Laschet está dejando, porque es verdad que Merkel ya no se presenta, pero sigue siendo obviamente el mejor valor que tiene la CDU, a pesar de todo el cansancio, pero por ahora, mientras seguimos en lo peor de la pandemia,
yo creo que eso tiene que hacer ella, ¿no? Como hizo el otro día en ese gesto, digamos, de humildad y reconocimiento de errores que siempre funciona, ¿no? Y luego la tercera, que para mí es la más importante, es que se hagan cargo ya de que son unas elecciones históricas y van a necesitar una decisión histórica, ¿no? En la última encuesta sobre la preferencia para canciller entre Markus Söder y Laschet, le daba entre todos los alemanes, entre el conjunto de los electores, 41% a Söder, 14% a Laschet. Es decir, casi 30 puntos de diferencia, ¿no? Wow. Entre los electores de la Unión, 63 Söder, 12 Laschet. O sea, obviamente tienen estos datos y muchos otros más en la sede de la CDU. El tema es que ahora Söder quiera, claro. Porque ojito con la que tiene por delante, ¿no? Igual prefiere que Laschet se dé la torta y aparecer él como el salvador después, claro, de 4 años de la CDU fuera del gobierno federal, ¿no? Pero bueno, yo creo que tienen que hacerse cargo de que son unas elecciones históricas, que por primera vez puede ser que después de las elecciones haya un canciller o una canciller que no sea ni de la CDU y SPD, que sería histórico, y también que haya un canciller o una canciller que sea de los verdes, que también sería histórico, nunca habría ocurrido, ¿no? Pero bueno, queda mira, todavía Raúl, déjame completar eso que estás diciendo, justamente esto de la táctica tal vez de Söder, te diría que podría ser incluso lo opuesto. ¿Y en qué déjame meter ahí la pastilla histórica de cada podcast? Sí. Te decía el otro día que estaba leyendo un libro sobre el fin de la era Kohl. Lo estoy leyendo no por amor al arte, sino porque justamente con vos y otras personas del equipo de Rombo Podcast estamos preparando una edición especial de un podcast que ya le vamos a contar sobre Alemania, obviamente. Y entonces leía esta decisión de Angela Merkel cuando era muy joven, jefa del partido de la CDU, y decide en el año 2002 no candidatearse ella, pese a ser la jefa de la CDU, y dejar su lugar al jefe de la CSU de ese momento, que era Edmund Stoiber, y que, bueno, después pierde la elección. Digamos, era un riesgo que tomó Merkel, un riesgo a partir del cual ella decía, prefiero en esta situación tan complicada que vive la CDU, porque vivía, digamos, la situación esta del escándalo del financiamiento ilegal del partido, etcétera, que había manchado Kohl y qué sé yo. Y bueno, decide, bueno, prefiero arriesgarme y dejarle lugar al de la CSU. Y efectivamente pasó lo que ella esperaba, porque en esa decisión se queda con la jefatura no solamente del partido, sino de la fracción, es decir, la jefatura de la oposición en ese momento, y tiene todo el panorama después de esa derrota electoral de la CSU para posicionarse hacia la próxima elección, que fue en 2005 y que la convirtió en canciller. Y lo mismo pasó en los años 70 con el propio Helmut Kohl, cuando él también tenía una CDU bastante convulsionada y decide no candidatearse y le deja su lugar a Frank Josef Strauss de la CSU, que también pierde frente a Helmut Schmidt y que le da a Kohl la posibilidad de decir, bueno, ya está, ya probaron los de la CSU, no pueden, ahora voy a ir yo con toda la fuerza, y en el año 82 se convierte en canciller por 16 años. Claro, Markus Söder también se conoce la historia y no creo que quiera acabar su carrera política, digamos, con la derrota cuando es que además es súper joven. Es súper joven. No subestimes el ego de un político de Baviera. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa que pensaba también esta mañana. Todo indica que le iría mal también, a pesar de que es más valorado que el Laschet. Pero puede pensar, yo puedo con esto, ¿no? Yo soy capaz, claro, ¿no? Y si me sale, bueno, entonces ya soy el rey, ¿no? De Alemania, ¿no? Entonces, claro, bueno, y ahí el ego te puede traicionar, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno. Pero bueno, pasemos de página, porque si no le dedicamos demasiado tiempo, es injusto, digamos, no es representativo. No. Pasemos al otro partido, ex partido mayoritario de centro, en este caso centro-izquierda, la socialdemocracia, SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, que tiene una situación complicada. Para resumir, gobiernan con la CDU desde hace 13 años, desde 2013, quiero decir, casi 8 años. Es bastante complicado que saquen provecho de la caída de las encuestas de la CDU por diferentes circunstancias, porque Olaf Scholz, que es el ministro de Finanzas y jefe, o mejor dicho, candidato del SPD, no está haciendo un gran papel. Lo hablábamos antes de la grabación, tal vez después lo comentamos. Desde la dirección del SPD hacen críticas al gobierno del cual forman parte, o sea, como lo decíamos hace un momento, como si ellos fueran, no sé, un ente ahí
überparteilich, sí, ¿no? Por sí. encima de los partidos. Ajá. La verdad que es poco serio en ese sentido. Y como te decía antes, el propio Olaf Scholz no tiene un discurso donde él diga, bueno, mi visión de Alemania es esta, si usted me vota, mi partido va a ser A, B y C. No está bien claro eso, ¿no? Lo que hace Olaf Scholz en las televisión, como lo vi hace poco también en otra de estas discusiones, talk shows, digamos, decía, bueno, pero yo vamos a vacunar a 7, 8, 9 millones de personas por semana y seguramente vamos a llegar a julio con posibilidades de irnos de vacaciones. Y yo decía, pero esto fue antes de lo de Merkel, ¿no? De lo que decíamos. Sí, yo la verdad es que me quedaba como diciendo muchas argentinadas que no quiero repetir. Pero me entiendo. No entiendo, señor pelado Scholz. ¿Qué pasa? Y aparte es que ya es más viejo que Merkel, ¿no? O sea, es que ya tiene la sensación de, no sé, obviamente el SPD no está consiguiendo aprovechar esa caída de la CDU, de la que se aprovecha principalmente los verdes y un poco también los liberales. Y bueno, tengo algunos consejos también para el SPD, si quieres. Dale, adelante. Venga. Gratis, todos estos consejos. Bueno, uno que es que se centren en comunicar la gestión de sus ministerios. Hay vida más allá de la pandemia o dentro de la pandemia, más allá de la vacunación y de... Quiero decir, están haciendo cosas en el tema de finanzas, de ayudas económicas, están haciendo cosas en el tema de trabajo, de familia y de medio ambiente. Sí, amigos y amigas, el SPD ocupa el Ministerio de Medio Ambiente, Franco. Eso... Claro. No lo sabe mucha gente, ¿no? En realidad se llama Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, ¿no? ¿Alguien conoce a la ministra? Bueno, pues se llama Svenja Schulze y tiene un perfil público bajísimo, ¿no? Igual se les podía haber ocurrido al SPD en esta legislatura que podrían ocupar algo de espacio verde de los ecologistas, de Die Grünen, vendiendo lo que hacen en el ministerio. Igual se les podía haber ocurrido, pero no se les ha ocurrido, Franco. No, de hecho, luego, te iba a decir una cosa con respecto a eso. Svenja Schulze le conocí la voz hace una semana y media, por primera vez después de, no sé, 3 años en el poder, en el cargo, digo. ¿Por qué? Porque a causa de la pandemia, Alemania cumplió las metas de liberación de dióxido de carbono, ¿no? Entonces salió ahí explicando algo y la conclusión de la periodista fue, bueno, pero esto fue gracias a la pandemia, no gracias a un trabajo que hicieron en el ministerio. Puntos. Claro. Fin de la pero bueno, algo pueden contar, ¿no? Y es el ministerio que más se parece, digamos, a la agenda de los verdes, ¿no? Podían intentar rascar algo por ahí, bueno, en fin. Y luego, segunda consejo que le doy, y teniendo en cuenta que Olaf Scholz es más viejo ya que Merkel, que le den protagonismo en la campaña y bueno, de aquí al 26 de septiembre a digamos, las dos figuras más relevantes que tiene ahora mismo el SPD, que son Malu Dreyer, que es la presidenta de Rheinland-Pfalz, que bueno, ganó las elecciones hace 2 semanas, y Manuela Schwesig, que es la presidenta de ese land que nunca se pronuncia, Mecklenburg-Vorpommern, y que por cierto hoy sale en la página 2 de Die Zeit retratada como la contrincante de Merkel, ¿no? Es una mujer joven también, que además pasó una enfermedad grave, un cáncer, ¿no? Se recuperó y es un poco la voz de los estados del este al norte, ¿no? También con este tema de las vacaciones, del Ostern, etcétera. Son 2 mujeres, digamos, relevantes del SPD, que además presiden sus regiones, y yo creo que tendrían que ser parte importante de la campaña del SPD. Sí, si no me equivoco, son las dos, ellas dos en Niedersachsen con Stefan Weil son las últimas 3 victorias del SPD, ¿no? Regionales, digo. Pero te voy a hacer ahí no sé si una crítica, pero sí me lo pregunto, ¿no? Vos decís que le den protagonismo a la campaña de estas 2 personas, a estas 2 líderes, perfecto. Pero tenés un candidato. Tenés un candidato nombrado, o sea, desde agosto del año pasado, Olaf Scholz. ¿Qué haces si tenés que poner en el primer lugar a 2 líderes regionales que encima cargan con sus propios problemas, ¿no? Porque tampoco es que la tienen fácil. Y tenés a un ministro ahí que es el ministro de Finanzas. No es que es un candidato que salió de no sé dónde. Tiene también las responsabilidades. Es el tipo que está haciendo que la economía del país no se derrumbe completamente. Es el tipo que endeudó a Alemania por razones lógicas, ¿no? Por la pandemia, en números que no se veían desde hace muchísimos años. Claro, ¿no? Eso es lo que digo yo con lo de que den a conocer también lo que están haciendo, porque es verdad que si Alemania ha decidido endeudarse y también ha sido más abierta en el tema de los presupuestos de la deuda a nivel de la Unión Europea, es porque el SPD
por primera vez hace mucho tiempo, tiene el Ministerio de Finanzas, ¿no? Que antes era Wolfgang Schäuble, que por cierto lleva 50 años en el Bundestag. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Pero 49, eso es un 49, bueno, desde el 72. El tema, no digo que pongan a las primeras a ellas dos, pero los partidos obviamente deciden quién son sus portavoces, con los talk shows, con los medios, en las ruedas de prensa, en los actos, y yo creo que entre las 5 portavoces que tiene que tener el SPD en la campaña, tiene que ser obviamente el candidato, ellas dos, y muy poco Kevin Kühner, y también muy poco los dos líderes del SPD, ¿no? Te voy a dar una última pregunta y cerramos socialdemocracia, el capítulo, digamos, esta parte. ¿Ves factible que decidan rever la decisión y dicen, no, Olaf Scholz no va a ser el candidato, vamos a poner a alguna de estas dos? No, yo eso no lo veo. No, eso sería una locura. O sea, creo que es una locura. No. Pueden pedir disculpas, como hizo Merkel. Perdón, nos equivocamos con Scholz. No sé. A ver, lo acabo de pensar, porque lo acabas de pensar tú. Pero me parece una locura. Es verdad que, a ver, en algún momento tiene que notarse un poco, subir un poquitín, ¿no? O sea, ellos... es verdad que esta situación en la que las encuestas dan que podría haber un gobierno sin la CDU, ellos lo están aprovechando mal, porque se les nota mucho las ganas, ¿no?, de que eso ocurra, y eso también lo penaliza la gente. Ellos tienen que contribuir a que se hable de ello, pero no ser los principales portavoces de ese mensaje, ¿no? Pero yo creo que no se van a atrever. A ver, es el ministro de Finanzas, va a tener la caja de los presupuestos hasta el día de las elecciones, puede aprobar lo que quiera, ¿no?, para también electoralmente, ya sabemos estas últimas medidas antes de las elecciones que siempre funcionan, y bueno, yo creo que ninguna de las dos está en condiciones tampoco ahora de dejar su región para ser la candidata, ¿no? Yo lo descartaría. Creo que el SPD cuenta ya con que no va a pasar del 17, 18 como mucho. Sería obviamente peor resultado que la última vez, pero bueno, mejoraría un poco lo que ha estado en las encuestas últimamente, y les valdría convender que siguen en el gobierno, que sería el único partido de los que está ahora que sigue en un gobierno sin la CDU, ¿no? Claro. Yo creo que eso les valdría como victoria, digamos. Bueno, y ya que hablamos de victoria, la verdadera competencia para la CDU hoy en día, vamos a decirlo con todas las letras, no es la socialdemocracia, sino que es otro partido, que es el Partido de los Verdes, ¿no? El Bündnis 90 Die Grünen, que justamente está en un momento relativamente bueno. Es decir, están creciendo, todavía no llegaron al mejor momento del año pasado, que era 24% de intención de voto, pero están en 23%, o sea, casi. Encima vienen de ganar una elección de manera arrasadora en Baden-Württemberg, tuvieron un resultado bueno en Rheinland-Pfalz, y ya estamos en, digamos, si haces un promedio de todas las últimas encuestas, las últimas 7 que salieron publicadas, y están como mínimo a 5 puntos de la CDU, ¿no? La pregunta es, ¿son capaces de ponerse en el primer lugar? Bueno, yo escuchaba el otro día a Karl Rudolf Korte, que es este politólogo, el más conocido de Alemania, porque está todo el día en la televisión, ¿no?, haciendo análisis. Sí, es como Lady Gaga de los politólogos. Eso es, y lleva además un traje de terciopelo burdeos que me encanta, color burdeos que me encanta. Siempre lo recomiendo, síganle en Instagram porque es muy interesante. Decía que entre el electorado alemán hay un anhelo de algo nuevo, ¿no? Que hay un anhelo de algo nuevo, y que ese algo nuevo ni lo representa Laschet, ni Olaf Scholz, sino Robert Habeck y Annalena Baerbock, ¿no? Y habrá quien diga que no tienen experiencia de gobierno, que no están preparados, pero bueno, la evidencia dice que son parte del gobierno de 11 de los 16 estados federados, y que tienen cuadros de sobra para hacerse cargo del gobierno federal con el acompañamiento del SPD y los liberales, ¿no? Y me parece que de eso no va a haber duda, ¿no? Alguno habla de una coalición de izquierda a izquierda, es decir, sin liberales y con Die Linke en su lugar, ¿lo ves? Yo esa la descarto. ¿Cómo es? Ausgeschlossen, ¿no? O al revés. Ausgeschlossen, sí. Yo lo descarto porque no creo que en Alemania se pueda ir tan allá de golpe. Y además es que no va a funcionar. No va a funcionar porque Die Linke tiene unos posicionamientos muy alejados del de los Verdes y del SPD en temas, por ejemplo, de seguridad, de temas de relaciones internacionales, etcétera. No creo que funcione así. Creo que también te pido permiso para hablar como un consultor intergaláctico, pero creo que también poner el tema en la agenda podría ser, digamos, beneficioso para la CDU y perjudicial para la alternativa, ¿no? Que aparezca Die Linke como algo factible.
en un Claro, a la CDU le interesa más que se hable de Rot-Rot-Grün, es decir, gobierno de SPD, Die Linke y los Verdes, que de semáforo en un gobierno en el que están los ecoliberales, como les llama Andreu Jerez a los verdes, los liberales del FDP y la socialdemocracia descafeinada del SPD. No da miedo a nadie un semáforo en Alemania. Además ya hay casos en los estados federados de esa coalición. Sí que puede dar miedo a alguien. Puede haber gente que tenga miedo de un Rot-Rot-Grün, aunque, por ejemplo, en Berlín hay uno, ¿no? Y en Turingen también, ¿no? En Turingen, en Turingen liderado por Die Linke, que es el único ministro presidente que tienen, y en Berlín iba a decir liderado por el alcalde Müller, pero no está muy liderado. Ayer habló bastante bien la tele en este programa que te decía que vi. Bueno. Pero, a ver, estás hablando de Thüringen, que es el este de Alemania, y estás hablando de Berlín. O sea, todos sabemos que hay 4 Alemanias, ¿no? O sea, está el este, está el oeste, está el sur y está Berlín. Entonces son repúblicas bastante diferentes, y yo creo que en todo en lo que sería la vieja República Federal, el sur, el oeste, un gobierno, una insinuación de un gobierno con Die Linke automáticamente genera un trasvase hacia la CDU potente, ¿no? Sobre todo en Baviera, en Baden-Württemberg y en Nordrhein-Westfalen, ¿no? Que son los grandes Länder. Entonces, ya que estamos terminando con esta parte de los verdes, ¿qué le dirías? Porque a ver, ¿te animás a decirles algo? Pues lo están haciendo bien, ¿no? ¿O le falta algo? Bueno, yo les voy a decir un consejo que igual no se lo dice mucha gente, ¿no? Solo tengo uno, pero muy claro, ¿no? En Alemania, como decíamos antes, nos preparamos para 2 cosas inéditas, que es una canciller no de la CDU-SPD o una canciller verde, y parte del éxito de esa posibilidad reside en la pareja de dirigentes, ¿no? Del Partido Ecologista, lo hemos hablado mucho, ¿no? De su imagen, la forma que tienen de hacer política, y creo que a los verdes les van a presionar mucho para que decidan quién de los dos será su cabeza de cartel. Hoy salía en Der Spiegel un reportaje sobre ese tema con los dos, y yo, después de darle muchas vueltas, porque no he sido siempre de la misma opinión, le recomendaría que no decidan entre Habeck y Baerbock todavía. Que no sé si que no lo decidan nunca, pero por lo menos que no lo decidan todavía, ¿no? Porque creo que al decidir entre uno y otro van a perder parte de ese atractivo que tiene el tándem que forman ahora, ¿no? Así que les diría que aguanten un poco la presión y que digan, bueno, nosotros tenemos una manera de hacer política diferente, que es lo que está pidiendo los alemanes, y mantenemos este tándem hasta que, no sé, que decidan no hacerlo. Pero yo les recomendaría que por ahora no decidan la pregunta de canciller y vayan con los dos de la mano, ¿no? Claro, es como dijo tu amigo Karl Rudolf Korte, ¿no? El politólogo que mencionabas antes. Que no elijan ni a Habeck ni a Baerbock, que elijan a Habeck. A Habeck, sí, eso está bien. Bueno, pero pasemos al siguiente, que si no nos quedamos cortos de tiempo. Estamos todavía con el cuarto partido, que sería el Partido Liberal, ¿no? Un partido que venía mal, un partido que venía medio golpeado, venía mal en las encuestas, y que parece como que tiene una especie de resurgir moderado. Sigue estando, digamos, luchando por tener dos dígitos en sus números de intención de voto. A veces lo logra, a veces se vuelve a caer, pero como que el miedo a quedar fuera del Bundestag, a sacar menos del 5%, de alguna manera se ha desvanecido. Y tienen una función importante, como en casi toda la historia de la República Federal, al menos hasta el año 2013, cuando se quedan afuera por primera vez del Parlamento, pero hasta ahí siempre han tenido este rol de ser los árbitros, ¿no? Los que deciden qué tipo de gobierno se termina armando a partir de una coalición. Sí. Y en el este partido caso, bisagra, ¿no? Claro, y en este caso está claro que fueron necesarios por una coalición jamaica hace 4 años, cosa que no sucedió. Una coalición jamaica es una coalición entre los democristianos, los verdes y los liberales, justamente. Y ahora son la clave de lo que venías diciendo antes, una coalición semáforo, es decir, verdes, socialdemócratas, y ellos los liberales, que sería el color amarillo, ¿no? Una coalición que está de moda porque está en algunos, digamos, gobierna en algunos estados, y de alguna manera las encuestas nos empiezan a indicar que eso es un valor, una posibilidad. Dijimos también cuáles son las ventajas de esto, porque le quitaría a la Unión Demócrata Cristiana ciertos apoyos, ¿no? Porque no es una coalición que se salga de lo que sería el centro del espectro político. Entonces yo te preguntaría a vos, claramente, ¿qué le dirías a Christian Lindner, que es el líder del FDP, y a su partido para, de alguna manera, intentar salir de la oposición y volver al gobierno, que es lo que hicieron durante la mayor cantidad del tiempo desde que existe la República Federal Alemana?
Bueno, Christian Lindner, que sigue siendo el político de la oposición que más minutos de televisión suma. Si pones la televisión siempre sale él comentando todo. Y creo que siempre haciendo una crítica más o menos razonable, alguna propuesta y también un juego de palabras más o menos afortunado, ¿no? Yo creo que ha ocupado claramente el espacio que ha dejado libre la performance negacionista de Alternative für Deutschland, de la ultraderecha. Y yo le diría básicamente que siga así, ¿no? Que se muestre dispuesto a gobernar, ¿no? Que se deje querer, que sabe que es imprescindible tanto para la coalición jamaica como para la coalición semáforo. Todavía sufre los daños de su retirada de última hora tras las últimas elecciones en aquella negociación de la coalición jamaica que ya estaba casi cerrada y al final los liberales les entró canguelo de gobernar, miedo de gobernar, y ahí perdieron mucho crédito, ¿no? Porque hay que recordar, como decías, el partido que más años ha estado en el gobierno alemán, 45 años. Y luego también, medio en broma, medio en serio, le diría que no tenga miedo de criticar a su casero, ¿no? Su casero es, esto mucha gente no lo sabe, pero el casero de Christian Lindner es el ministro de Sanidad, Jens Spahn. O sea, Christian Lindner vive en una casa que es de Jens Spahn, ¿no? Entonces, criticando a su casero, encontrará la simpatía de muchos inquilinos que sufren la subida del precio de alquiler por parte de los dueños de las viviendas donde viven, ¿no? Entonces, bueno, entre medio en broma, medio en serio, yo creo que tiene que seguir con su labor de crítica al gobierno, también de ofrecer propuestas, sobre todo en el campo que es su público, ¿no? Que son las pequeñas empresas, personas que tienen, digamos, una renta media alta y que esperan de los liberales pues el partido que una vez fue, ¿no? Claro. Bueno, y te voy a pedir algo, Raúl, algo un poco raro. Y es que hablemos de un partido del cual creo que en este podcast no se habló nunca, pero no por culpa nuestra, sino porque en el debate público no se habla mucho de este partido, más allá de que hace poco eligieron una nueva dirección. Estoy hablando de Die Linke, ¿no? Lo que sería la izquierda, este partido heredero del viejo partido único de la República Democrática Alemana, un partido que digamos, aparece como como una fuerza importante en el este del país, por las reminiscencias de, como te decía antes, de este viejo partido anterior, y con prácticamente nulas posibilidades de ingresar siquiera a los parlamentos regionales de muchos de los estados federados del oeste del país. Sí. Y bueno, actualmente gobiernan en Thüringen, y justamente de ahí viene la nueva líder del partido, que se llama Susanne Henning-Welzow, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es conocida porque es la que le tiró el ramo de flores al presidente más veloz de la historia de la República Federal, ¿no? Este liberal que pactó con AfD y que se convirtió en presidente por 2-3 días, el ministro presidente de Thüringen, y ella fue la que fue a felicitarlo y agarró el ramo de flores y se lo tiró al piso, digamos. Al suelo, sí. Y sí, también aparece la compañera de ella, que se llama Janine Wissler, que es la jefa de la fracción Hessen, y que juntos armarían de alguna manera la estrategia de lo que serían las próximas elecciones. Claro, la de Thüringen acostumbrada a gobernar y también abierta a ser flexible en sus planteamientos para ello, no tan fundamentalista, y la otra de Hessen, Janine Wissler, con la costumbre de ser oposición y con unas posiciones más rígidas. Bueno, eso también es lo que he estado leyendo sobre ellas desde que las eligieron, ¿no? El día que fueron elegidas, Franco, dijeron que Alemania necesita a Die Linke. Y entonces, bueno, el tema es ¿para qué? Claro. O sea, perdón, pero no creo que ni ellas lo sepan, ¿no? O sea, Die Linke está desaparecidísimo, o sea, creo que no sabe ni cuál es ya su público, ¿no? Entonces, claro, justo me leíste la mente, te iba a decir, ¿cuál es el sujeto al cual se dirige Die Linke? Pues se supone que las personas precarias, ¿no? Las que tienen dificultades para llegar a fin de mes, las que tienen que soportar los trámites del Job Center para pedir el Hartz IV, siempre se dirigieron a ese público, ¿no? Pero es cierto que está muy poco modernizado este partido, porque la precariedad en Alemania se ha, ¿cómo se podría decir? Migrantizado, como sería, o sea, se ha hecho migrante, ¿no? Quiere decir, los trabajadores alemanes precarios han dejado paso a muchas personas con historia migratoria que no pueden verse reflejadas en Die Linke, imposible, porque es que no hay ni un solo dirigente de Die Linke que no sea Bio-Deutsche.
O sea, no tienen a nadie que sea... es un partido súper rígido también, digamos, con estructuras marxistas-leninistas que ya tenían que estar superadas y que es verdad que se dirigen, digamos, a los precarios, ¿no? Pero los precarios en Alemania han cambiado mucho y los precarios están buscando también o directamente pasan de la política porque creen que la política no les soluciona sus problemas o piensan o van a otros partidos, ¿no? Y yo sí les diría que, bueno, primero que piensen para qué necesita Alemania Die Linke, pero que tienen que hacer una reflexión muy serena y muy consciente de que donde deben centrarse donde todavía son fuertes, ¿no? Que es, como hemos dicho, el este de Alemania, ¿no? Se confirmó en las elecciones regionales de Baden-Württemberg y Rheinland-Pfalz que el oeste no es país para Die Linke, ¿no? Que claro, no entraron en ninguno de los parlamentos. En las encuestas a nivel federal están en el 8, mientras que en los resultados del este son mucho mejores, ¿no? Thüringen, donde gobiernan, están en el 30, ¿no? Hay elecciones, creo, el mismo día las federales, ¿no? Sí. Sachsen-Anhalt está en el 26%, donde hay elecciones en junio. Están en el 16% en Mecklenburg-Vorpommern. Están en el 12% en Brandenburgo. Y están en el 15% en Berlín, que tiene una mitad del este, ¿no? Y en donde están también el gobierno. Y por último, están en una situación extraña y complicada en Sachsen, que también es el este, que solo están en el 11% porque se los ha comido AfD ahí, ¿no? Claro. Y este sería mi principal consejo. Tratar de recuperar el voto perdido a AfD en el este de Alemania. En 2017, Die Linke obtuvo casi 4 millones de votos, pero se le fueron 400.000 a la ultraderecha. Sí, amigos, ¿no? Hay un gran trasvase de votos entre el partido más a la izquierda de la escala ideológica y el más a la derecha, pero esto igual es tema de otro podcast. De otro ¿no? podcast, sí. Sí, posiblemente. Hubo una intención de parte de Die Linke hace un par de años de alguna manera enfrentar a AfD, tratando de seguir tu consejo antes de que se los hubieses dado siquiera, claro. Con una especie de movimiento que no era una formación partidaria, sino una especie de movimiento Aufstehen, ¿no? Que se llamaba Aufstehen, exactamente, que significa levántate y anda, una relación ahí medio bíblica, que lo lideraba Sarah Wagenknecht, que fue la líder histórica del partido durante los últimos, te diría, 15 años, junto con Gregor Gysi. Y de alguna manera intentaron juntar a los sectores más de la izquierda, descontentos con la socialdemocracia, y los sectores también de izquierda de los verdes, descontentos con los verdes, tratando de ofrecer un discurso, te diría, de un poquito más de corte populista, pero de izquierda, ¿no? Intentando de alguna manera, incluso habían hecho referencias a Podemos de España. Cosa que, bueno, duró... Bueno, iba a decir otra argentinada de muy mal gusto, pero duró poco, ¿no? Duró 2 días. Sí, era el Podemos alemán, yo recuerdo eso. Y era un discurso de corte populista, obviamente, de transversal, digamos, salir un poco de la escala ideológica de izquierda y a hablar de pueblo frente a élite, ¿no? Que es un poco lo que intentó Podemos en su momento populista, que fue el mejor momento de Podemos cuando Íñigo Errejón decía lo que había que hacer ahí, ¿no? Pero bueno, hablando de AfD, nos queda todavía ese partido. No lo hemos dejado para el final, no porque sea el último, sino porque es el que nos cae peor, ¿no, Franco? Bueno, sí, también. Contamos hoy con la opinión de una experta, una doctoranda de la Universidad de Salvador. Escribe su tesis doctoral sobre AfD. Se llama María Eugenia Jordán Cellini. Y le hicimos un par de preguntas sobre AfD, un poco para conocer la opinión, digamos, de una experta en el tema que estudia este partido. Y lo primero que le preguntamos fue por qué cree que el partido de ultraderecha no está pudiendo recoger este descontento con la gestión de la CDU en el gobierno, que sería algo posiblemente razonable, lógico, que este partido se beneficie de eso. Sí. Y nos contestaba lo siguiente. Para ello, entonces, debemos mencionar algunos acontecimientos que sucedieron dentro de Alternativa para Alemania en los últimos años. Por ejemplo, con la expulsión del líder del partido en Brandenburgo en mayo de 2020, el líder se llamaba Andreas Kalbitz, fue expulsado porque se investigó y se vio que formaba parte, en sus años anteriores, de una organización juvenil extremista. Luego, un tribunal de Thüringen, por ejemplo, dictaminó que no es difamatorio llamarlo fascista al político Björn Höcke. Björn Höcke pertenece al ala más extrema del Partido Alternativa para Alemania llamada Der Flügel, el ala. Y una vez más, la Agencia para la Protección de la Constitución Alemana clasifica a esta ala extrema, a Der Flügel, como extremista. Podemos ver entonces que estos hechos, entre otros, van logrando cada vez más un daño a la imagen del partido. Bueno, a eso le podemos agregar también la lucha interna, que nunca se terminó, en AfD.
De hecho, Andreu siempre lo repite una y otra vez, ¿no? De estos dos grupos, o incluso a veces ha habido más, que se ponen de acuerdo, te diría, coyunturalmente para resolver a qué nuevo líder del partido expulsar. Esto sucede tradicionalmente cada 2 años en el partido, es una tradición del partido de echar al líder, y en este caso no lo lograron con Jörg Meuthen, que es el actual líder y que estuvo a punto de ser expulsado. Por poco ganó la interna, digamos, la renovación, mejor dicho, de ser el líder del partido, porque él tenía de vuelta el discurso de sus antecesores expulsados. Seamos más razonables, bajemos un cambio, vayamos dentro de lo que cabe para un partido de derecha radical, seamos más moderados para convertirnos en opción de ser aliados de la CDU, ¿no? Y bueno, claro, y para evitar esto que cuenta María Eugenia, en el sentido de que todos esos sucesos que ha relatado han dado una imagen mucho más extremista de AfD, y yo pienso en un elector de la CDU, ¿no? que está descontento con la gestión de la crisis, que decide, digamos, no votar más a la CDU y pensar dónde puede ir, y tiene 2 opciones: si es una persona conservadora, ¿no? que es AfD, y los liberales, ¿no? Pues hombre, si piensa o sabe que AfD tiene contacto con grupos neonazis y la Oficina de Defensa de la Constitución les vigila, y bueno, tienen a personajes como Bernd Höcke en su partido, pues va a optar por los liberales y no por AfD, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido todo esto que está contando, sí. Claro, y le hicimos una segunda pregunta que tiene que ver con el papel de la ultraderecha durante la pandemia, ¿no? Porque también uno puede esperar que con las discusiones respecto de qué hacer, qué no hacer, abrir, no abrir, etcétera, un partido que se beneficia, que capitaliza el descontento, debería haber crecido, ¿no? Y no es algo que vimos durante la pandemia. Y bueno, María Eugenia nos contaba lo siguiente. Ante la pandemia del COVID-19, Alternativa para Alemania no ha sido ninguna alternativa. Lamentablemente, no paró de avivar el fuego el resentimiento latente, difundir información errónea, reforzar el atractivo del pensamiento conspirativo y alentar a sus partidarios a burlar y desafiar las medidas de protección de la salud más básicas. Como dije entonces, Alternativa para Alemania está lejos de ser una alternativa. No ha ofrecido ni ofrece políticas ni soluciones ante las crisis, y eso se va viendo entonces en sus votantes. En mi opinión, tendremos todavía Alternativa para Alemania para rato, pero lo vamos a ir viendo cada vez más pequeño. Ese fuego de resentimiento que alguna vez surgió muy fuerte en 2017, cada vez se va a ir apagando. Seguirá siendo un partido de la oposición, pero no seguirá siendo el más grande, y sus representantes seguirán en ese lenguaje de resentimiento y provocación que perturba generalmente a todos los alemanes. Bueno, ojalá, ¿no?, que se cumpla esto que dice María Eugenia. Sí, esto que comentaba de que no es ninguna alternativa, de que no tiene ninguna propuesta, eso es propio de todas las derechas radicales, ¿no? Totalmente. Es algo que comentabas ayer en el directo en Instagram con Anfibia Podcast sobre Epidemia Ultra, ¿no? El hecho de que ellos no hablan de propuestas concretas, ¿no? Hablan de simbología, hablan de emociones, hablan de miedo, hablan de amenazas, pero luego no tienen propuestas concretas para los problemas que dicen que quieren solucionar, ¿no? Pero bueno. Claro. Bueno, es verdad que falta tu consejo para AfD. ¿Qué tendría que hacer AfD? Franco, la verdad es que prefiero no dar consejos a AfD, ¿no? Quiero que les vaya lo peor posible, ¿no? Así que por mi parte no van a recibir ninguna ayuda, pero todo lo contrario, que estamos combatiéndoles en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Pero sí que dejo para la reflexión de la audiencia, es que AfD debería tener cuidado con el voto útil a la CDU-CSU en septiembre, ¿no? Si los números dan, como dan ahora, para Coalición Semáforo y también para Rot-Rot-Grün, que es el demonio, ¿no?, para los conservadores, muchos de sus votantes se van a pasar a la CDU para tratar de evitarlo, ¿no? Porque van a ver que AfD no lo puede evitar y que lo importante es reforzar a la CDU para que no ocurra una de estas coaliciones, sobre todo la Rot-Rot-Grün. Y esto ya lo vimos en Baden-Württemberg. La CDU, a pesar de irle mal en Baden-Württemberg, recibió muchos votantes de AfD que querían evitar que la CDU estuviese débil y que hubiera un gobierno de los verdes y el SPD en Baden-Württemberg, y en realidad se evitó, porque al final no les daba, ¿no?, por un escaño. Claro. Bueno, Raúl, creo que hicimos un panorama espectacular. Recorrimos los 6 partidos con representación en el Bundestag. No quisiste decir nada sobre el Partido Pirata, por ejemplo, o algún otro extraparlamentario. Die Partei. Die Partei. Bueno, un día tendremos que hacer un episodio sobre partidos raros, ¿no?
partido de la cerveza. Yo quiero hacer uno de fútbol y política alemana también. Bueno, hacemos uno de fútbol, uno de partido. Mándenos propuestas, si quieren. Sí, eso está bien, sí. Estaría sí. bueno. Bueno, es hora de despedirnos, Raúl. Nosotros nos vamos a ver en una semana. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a María Eugenia por sus opiniones. Gracias por los mensajes, por el feedback. Recuerden que se pueden suscribir en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast porque estamos en todas. Y nos vemos entonces en una semana. Cuídense mucho. Hasta ahí. Esto fue El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana, en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. ¿Es verdad que te contrató Die Zeit y que vas a dejar El Fin de la Era Merkel? No, eso lo dices porque me han retuiteado una imagen que he puesto fantástica, recomiendo a todo el mundo ver hoy, de ¿Dónde está Merkel? Un dibujo que han hecho en el que salen todas las cosas que han pasado durante el corona y Merkel escondida ahí detrás del atril de la sala de prensa del gobierno alemán. Le agradezco al Die Zeit del retweet y se lo devolveré pagando religiosamente cada mes mi abono. Claro, eso al te iba a periódico. decir, es muy sospechosa tu actitud. Chao, Raúl. Chao.